Muy buenas tardes, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ver el capítulo número 7. El capítulo número 7 tiene 37 versículos y vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Señor Padre, gracias porque podemos estar reunidos para conocer más de ti, para ser edificados en tu perfecta voluntad, para conocer tu vida a través de lo que nos dejaste por escrito, Señor Jesucristo, en tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos revelas tu perfecta voluntad y aquí estamos para recibir de tu instrucción. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Nuevo Testamento, los Evangelios, estudio bíblico, Evangelio de Marcos, capítulo 7. Este capítulo 7 tiene 37 versículos. Los temas abordados que vamos nosotros a desarrollar hoy en esta tarde de una forma muy práctica son las tradiciones religiosas, que ese tema lo abordó el Señor Jesucristo, las tradiciones religiosas, lo que contamina al hombre, la fe de una mujer griega o sirofenicia, y Jesús sana a un sordo. Los personajes que aparecen en este capítulo 7 podemos llamar definitivamente, podemos mencionar definitivamente al Señor Jesucristo, fariseos, escribas, multitudes, los discípulos, como mencionamos la mujer sirofenicia y un sordo. Este capítulo concretamente se caracteriza por las cátedras de Cristo acerca de la verdadera fe. Las enseñanzas de Cristo acerca de la verdadera fe, porque el ser humano siempre se extravía, pero Cristo nos trae otra vez al orden. Pongamos atención y seamos edificados en la palabra del Señor. Versículos del 1 al 13, las tradiciones religiosas. Marcos capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, les condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces, en repetidas ocasiones, antes de comer no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose a la plaza, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, o sea, para establecerlo como tradición, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron entonces, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, dirigiéndose a Jesús. Esta pregunta iba dirigida a Jesús, al Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, no era solamente como usted y yo vamos antes de comer, sentarnos a la mesa y echarnos jabón y nos lavamos las manos para pues evitar algunos bichos ahí, algunas vamos a llamarle microbios, y después enfermarnos. No, si nosotros ponemos atención, dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, era un ritual. Era un ritual de una purificación establecida por los ancianos, por la religión, y que debía ser observado por todos aquellos que pues practicaban el judaísmo. Y a esta pregunta y a este cuestionamiento que le hicieron al Señor Jesucristo, o sea, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? O sea, esto es, no hacen el ritual. Respondiendo el Señor Jesucristo les dijo, hipócritas, así, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, ¿sí? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, esto que les está citando el Señor Jesucristo a estos fariseos, a estos escribas, a estos
pues religiosos que tenía enfrente y le preguntaron, le cuestionaron, lo que le estaba mencionando era lo que hoy conocemos como Isaías 29:13. Así precisamente esta frase decía: porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y entonces sigue diciendo el Señor Jesucristo, o dándoles una respuesta. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. Y entonces una vez más les dice el listado que ellos mencionaron: los lavamientos de los jarros, los lavamientos de los vasos de beber, y hacéis otras cosas o muchas cosas semejantes a estas. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Fíjese, desobedecen a Dios por obedecer tradiciones humanas. Porque Moisés dijo, el versículo 10, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo dijo o no lo dijo? Bueno, sí, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, o será castigado. Alguna persona que le faltara el respeto a sus padres, que fuera contra sus padres, que no lo honraran. Bueno. Pero vosotros decís, pero ustedes dicen con sus tradiciones religiosas, basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán. Sí, esto, mira, papá, mamá, yo sé que tienes necesidad, yo sé que te falta para comer, pero no te puedo dar nada porque esto que tengo es para llevarlo a la iglesia, es para llevarlo al templo, es para dar una ofrenda así y pues no puedo. Bueno. Ahora, ¿por qué les dijo el Señor Jesucristo esto? Porque era pretexto nada más para dejar de vivir y hacer, ¿sí?, el mandamiento de Dios que dice que debemos honrar a nuestros padres. Bueno. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, que quiere decir, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido de generación en generación. Y luego termina diciendo, y muchas cosas hacen ustedes semejantes a estas. O sea, se pierde el sentido de la vida de amor en Dios, ¿sí?, y por nuestros semejantes. Ahora, le explico de esta forma. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo y lo está confrontando, le está respondiendo a una pregunta, una crítica, una pregunta con crítica destructiva. Una cosa es honrar a Dios y otra cosa es parecer que se honra a Dios. Una cosa es ser obediente a Dios y otra cosa es parecer o aparentar que se obedece a Dios. Una más. Una cosa es caminar en santidad y otra parecer que se camina en santidad. ¿Sí? Esa es la realidad. La gente muchas veces dice que es que yo tengo fe y creo en Dios. Pero creer solamente y confiar y obedecer a Dios y en Dios, pues hay mucha diferencia. Muchos dicen que son creyentes y se adjudican una religión, sí. Los fariseos, pues, los escribas a los cuales el Señor Jesucristo les dio esta respuesta, son aquellos que, como él mismo dijo, cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Bueno, él les dijo, y tragan el camello. Hoy en día es muy fácil que las personas que son presas, por ejemplo, de muchos vicios y que practican todo lo mencionado en Gálatas 5, 19, 22, que son obras de la carne, o sea, andar en la carne y manifestar. ¿Cuáles son? Bueno, si usted no ha leído qué es lo que dice Gálatas 5, 19, 22, pues ahí manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. O sea, es muy fácil, insisto, que las personas que son presas esclavos de esa carnalidad y obran en esa carne y le dan rienda suelta a su carne, tienen la osadía, escuche bien,
tienen la osadía de decir que el cristianismo bíblico es una secta que te lava el cerebro. ¿Ok? Porque exactamente lo mismo estaban haciendo con el Señor Jesucristo. Mira, ustedes están manejando una fe totalmente diferente. Hagan lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos llenos de tradiciones y de costumbres que si las cumplimos ya está todo bien. Las cumplen solamente en apariencia, pero su corazón está bien alejado de Dios. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, estas personas que viven totalmente en un desorden tienen la osadía, tienen el atrevimiento de decir que el cristianismo bíblico es una secta que te lava el cerebro. Mire, siempre, por todas las generaciones, la ignorancia, cuidado con la ignorancia. Por todas las generaciones, el desconocimiento de las cosas hizo mucho daño, hace mucho daño y seguirá haciendo mucho daño. A veces la religión de tradiciones o la religión con tradiciones, una y otras tradiciones, lleva a las personas a defender una gran mentira. Mire, defienden muchas veces los religiosos, en este caso los fariseos, los escribas que conocían supuestamente la ley, defendían una gran mentira, pero una mentira que no saben que es mentira. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba contestándole a estos personajes. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo en el contexto de la fe, ¿sí? en llevar una religión que no es la establecida por Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta si una religión es establecida por Dios o no es establecida por Dios? Pues si se obedece a la voluntad del Padre Celestial, que estableció y que dejó por escrito en su palabra. Si usted va a un lugar en donde no se enseña la palabra de Dios y se lee la palabra de Dios como el libro de texto para estudiarla y atesorar sus principios en nuestro corazón, entonces esa religión es vana, así, claramente. Y eso es lo que estaba confrontando el Señor Jesucristo. Ustedes guardan sus tradiciones dejando a Dios a un lado. O sea, quitan a Dios y establecen sus tradiciones. Algunos ponen pasos, no 7 pasos para entonces ya agradar a Dios, pero el corazón está bien lejos de Dios, por lo que andan haciendo, por lo que andan cometiendo, por la desobediencia a Dios. Bueno, los siguientes versículos, que son Marcos 14 al 23, sigue en el mismo tenor, por llamarlo así, sigue tratando el mismo tema, de lo que es pues solamente una religión, una costumbre, una tradición, pero vivir alejados de Dios. Marcos 7:14. Llamando así a toda la multitud, por este caso que estaba aconteciendo ahí alrededor y confrontando a los fariseos y a los escribas, a esos religiosos, les dice lo siguiente: escúchenme todos, hablando el Señor Jesucristo, y comprendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Sí? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Porque ellos decían, no se están purificando las manos, el ritual de la purificación varias veces. ¿Sí? Escuche bien, pero, aclara el Señor Jesucristo, pero lo que sale de él, o sea, del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno desea interesarse por escuchar lo que estoy diciendo, adelante. Es decisión de cada quien lo que está diciendo. Ahora, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Porque acuérdense que estaban diciendo que por qué comen sin las manos purificadas, ¿no? Es el tema. Dice, sigue diciendo, porque, dice, ¿no entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre,
y sale a la letrina. ¿Sí? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Sí? Sigue diciendo, pero decía también que lo que del hombre sale, eso es lo que verdaderamente contamina al hombre. O sea, las acciones, pues. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, ¿sí? El hablar cuestiones pues dobles sentidos y ofensivas, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen. Y esas acciones son las que contaminan al hombre. No el comer con las manos sucias, ¿sí? Que supuestamente ellos dicen que tienen que purificarse con un ritual. Comento. Esto que el Señor Jesucristo está considerando y enseñando a sus discípulos y a todos nosotros, o a aquel que tenga oídos para oír, es una aclaración de lo que verdaderamente afecta delante de Dios, o sea, lo que afecta a nuestra relación con Dios. Lo que se había establecido por el hombre y por la religión solamente eran actos religiosos que por lo general deseaban cumplir, vamos a decir, exteriormente, pues para aparentar que estaban guardando los mandamientos de Dios. Pero en el corazón no sucedía absolutamente nada, porque lo hacían como un ritual, pues lo hacían como una costumbre, lo hacían como una tradición, sin sentir absolutamente nada ni entregársela a Dios. Ahora, yo le digo esto, de nada sirve ningún ritual o todos los rituales si el corazón sigue siendo el mismo. Y el Señor Jesucristo les aclara por mencionar con este ejemplo. Le voy a poner este ejemplo para que podamos visualizar qué es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los fariseos y los escribas, a los religiosos de esa época. Escuche bien, eso es lo que les estaba diciendo. Este ejemplo, el comer sin lavarse las manos, pues no pasa de que tomes una infección estomacal, nada más, ¿sí? Pero el permitir y aceptar y llevar a cabo y vivir cometiendo actos que no son agradables a Dios, eso sí afecta. Lo otro te puede dar una enfermedad estomacal, pero el hacer cosas que no agradan a Dios, como el listado que mencionó aquí él mismo, pues enferman el corazón. Y se está enfermo de una forma espiritual o de una enfermedad espiritual. Todos conocemos que esa enfermedad espiritual que está haciendo trizas al mundo entero es el pecado. Es el pecado. Y la gente puede tener su religión, y la gente puede tener sus rituales, y la gente puede cumplir sus rituales, pero está enferma de pecado, ¿sí? Y no por cumplir los rituales el pecado se quita, no, el pecado se quita y se ve y se acciona fuera de pecado porque viene Cristo y sana el corazón. Y porque no se hacen las cosas por obligación o por cumplir, sino se hacen las cosas para Dios. Una vez más, debo ejemplificar de otra forma ahora pues lo que el Señor Jesucristo desea enseñarnos. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo a través de este pasaje bíblico del capítulo 7 de Marcos, en donde dice lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Le voy a explicar con este ejemplo, para que quede más claro. Imaginemos que dos personas van caminando por la acera, por la banqueta, y sus temas son, ahí va, ¿no? Doble sentido, las cosas que hicieron la noche de la parranda anterior, hablando de mujeres, y luego pasan las mujeres y voltean y luego les dicen cosas, ¿sí? Van caminando con un lenguaje que no se puede mencionar en televisión abierta, y de repente, tomando todo este contexto, estando en este contexto y tomando ese tipo de acciones y de palabras, de repente se dan cuenta que voltean así y está, como llaman ellos, una iglesia o un templo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
Eso es lo que sucede. Y después de que pasan, ¿sí? Ahora, imagínense, lo voy a hacer, ¿no? Hacen esto, ¿verdad? Pasan a un lado del templo, pero imagínense que traen una hoja de pirula aquí. Es como echarse no sé, es como un ritual totalmente, vamos a llamarle, espiritualoide, ¿no? O sea, es como, imagínense, una rama de pirul, pásasela así. Entonces, hacen sí la señal de la cruz, pero es como aventarse una buena vibra, ¿no? Esa es la realidad. Pero siguen, o sea, ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque después de que pasan del lugarcito, siguen haciendo los mismos temas, siguen llevando los mismos temas, siguen hablando de la misma forma y siguen con las miradas totalmente, libidinosas. Esa es la realidad. Y siguen contándose lo que hicieron ayer, no sé en qué lugares. Bueno, eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo está confrontando. ¿Sí? ¿Qué creemos? ¿Qué nos imaginamos o qué creemos nosotros que desea nuestro Señor Jesucristo? Hacer que la gente se llene de rituales por costumbre, por tradición, y cumplirlos por obligación, o ser respetuosos con las personas, con todas las personas, y no pecar con palabras totalmente con una falta de temor de Dios, o con la mirada también, ¿verdad? Esa es la realidad. La palabra de Dios dice que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. O sea, esa es la realidad. Eso es lo que el Señor Jesucristo precisamente buscaba en una purificación del corazón, no una purificación externa, que es lo que hacen las tradiciones y las costumbres de los religiosos. Lo que contamina, pues, al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Acordémonos que Dios mismo en su palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay en el corazón pensamientos libidinosos, pues es lo que va a salir. Si hay en el corazón pensamientos de adulterio, eso es lo que va a salir. Si hay en el corazón pensamientos de violencia y odio, sí, eso es lo que va a salir. Y eso es lo que sale. Cumplir, pues, con los actos religiosos no nos acercan a Dios. Lo que nos acerca a Dios es conocer y guardar sus mandamientos. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Leamos la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Que Dios nos enseñe a discernir la palabra de Dios y que vivamos en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Dios, en Dios y de Dios, y no en una fe inventada por los hombres. Solamente costumbres, tradiciones, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y con esto están listos. Cuidado, es un engaño que está inundado este mundo, ¿sí? Versículos 21 al 28. La fe de la mujer sirofenicia, griega, o también, vamos a decir, pagana, porque no era del pueblo de Dios. Marcos 7:24. Levantándose Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro, después de que enseñó todo esto, ¿verdad? Fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero pues, no pudo esconderse, la gente iba tras él. Porque una mujer, ahora, ¿por qué la gente iba tras él? Porque también dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, en otra parte de la escritura. ¿Cansados de qué? Cansados de toda esa religiosidad, de todas esas costumbres, de todas esas tradiciones que echaban carga sobre la gente. Y dice, y ni siquiera ustedes mismos las tocan con un dedo. Bueno, vuelvo a leer. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Ahora, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, ¿qué es sirofenicia? Porque soy así, ¿será alguna enfermedad? ¿Qué será? Bueno, simplemente era de Fenicia, de la región de Siria, ¿sí? Siria, una población. Entonces era sirofenicia, era de Siria,
en Fenicia, o de Fenicia, de la región de Siria. ¿Okay? Y esta mujer le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, fíjese la respuesta del Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesucristo. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si esta mujer hubiera sido una mujer orgullosa, no sé, con una actitud soberbia, hubiera dicho, de peores lugares me han corrido, vámonos. ¿Sí? Nada más me faltaba esto. Bueno, lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es que Él vino por las ovejas de Israel. Él vino por las ovejas de Israel. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Bueno. Entonces le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, de peores lugares me han corrido. No, fíjese lo que dijo. Respondió ella y le dijo, sí señor, claro, yo lo entiendo, yo sé, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Algún grupo de nuestro entorno de moda en la actualidad, ¿sí? Aquí va a ser una denuncia, ¿no? Por maltrato a una mujer. Estamos hablando de la humildad. Precisamente eso es lo que el Señor Dios, la segunda persona de la Trinidad, y nadie puede ni altercar contra Él, ni le puede decir que está mal, ni nadie le puede juzgar, ni puede acusar, nadie, absolutamente nadie, porque en quien lo haga, pues tendrá su retribución. Porque el que es con Él, el que no es con Él es contra Él. Esa es la realidad. Pero qué difícil comprender enseñanzas espirituales en la palabra de Dios estando de aquel lado. Véngase de este lado, del lado de la fe, del lado del Hijo de Dios, para que entonces tome sentido correctamente toda la Escritura. Bueno, si quiere permanecer de aquel lado, pues siempre va a hacer sus juicios. Entonces le dijo, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le contestó el Señor Jesucristo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. En otro evangelio dice, en verdad no he visto tanta fe. Y precisamente atendió su petición. Y cuando llegó ella a la casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama totalmente sanita. ¿Se fija? Mire, aparte de todo esto que hemos comentado, es necesario resaltar algo muy importante que pudiera para muchos pasar desapercibido. Esta mujer, escuche bien, esta mujer que se acercó a Jesús para implorarle que le ayudara, como leímos cuál fue el contexto y cómo se dieron las cosas. Mire, no era pueblo de Dios. En Mateo, este mismo pasaje se identifica como Galilea, ¿sí? Como Galilea pagana, pues, fuera del pueblo de Dios. Y aquí dice que era griega de la región de Sirofenicia. No hay duda que estaba fuera de la promesa, ¿sí? De Abraham, fuera de Cristo, ¿no? Pero en Cristo somos herederos de la promesa, en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, que el Señor tuvo misericordia de ella. Podemos ver cómo su fe, la fe de esa persona que no era pueblo de Dios, le hizo partícipe de la bendición de Dios. Por el contrario, el propio pueblo de Dios perdió muchas de las bendiciones hasta hoy también. ¿Por qué? Por rechazar y seguir rechazando al Mesías. Esa es la realidad. Pero aquí nos damos cuenta que
para el Señor Jesucristo no hay diferencia. Y no hubo diferencia. Vino el tiempo de la gracia y la gracia aperturó esa bendición de Dios para toda la humanidad. Aunque en el Antiguo Testamento podemos testificar también y podemos ver de cómo gente que no era pueblo de Dios se convirtió al judaísmo. Y fueron aceptados. Bien. Promesas de Dios. Sombra de lo que había de venir. El mundo, pues, y más, en este caso los religiosos, fariseos, escribas y los propios que practicaban el judaísmo en aquel tiempo, pues, actúan de una forma contradictoria. Y esas formas contradictorias en el área de la fe se siguen dando y se seguirán dando si no se conoce la palabra de Dios. Pero es importante conocer la palabra de Dios. Por último, el último tema que maneja Marcos capítulo 7, versículos del 31 ya hasta el 37, que es el último. ¿Qué aconteció aquí? Jesús sana a un sordo. ¿Ok? Jesús sana a un sordo. Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro otra vez, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, fíjese bien lo que hizo, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, ¿sí?, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió a Dios, ¿verdad? Y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. O sea, ¿a qué se refería? A sus oídos. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, ya no tartamudeaba. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Poder de Dios, para Dios no hay nada imposible. Ahora, qué bueno que todos nosotros fuéramos como ellos, ¿no? Que hoy sí está la autorización de que compartamos el Evangelio. En este contexto con nuestras limitaciones. Pero está el mandato de Dios que compartamos el Evangelio. Hay que hacerlo. Ahora, antes de comentar acerca de las enseñanzas de este último pasaje en el capítulo 7, es necesario aclarar que un sordo, les voy a decir, un sordo tiene perfectamente utilizable todos sus órganos y músculos que utilizamos para hablar. ¿Okay? O sea, un sordo no es correcto decir sordo mudo, sino es sordo y no puede hablar porque el hablar se aprende escuchando. Y como no puede oír, no aprende a hablar. Pero todos sus órganos, los músculos que tenemos, todos, él los tiene completamente, ¿no? De hecho, puede emitir sonidos, pero no, pues, a articular palabras porque simplemente no aprendió las palabras porque no escucha. Se dice, pues, que este hombre que era sordo y que tartamudeaba, no era de nacimiento, no era sordo de nacimiento. ¿Por qué? Sino que por lo que aconteció posteriormente, nos damos cuenta que había quedado sordo, porque empezó a hablar correctamente. Y no se aprende a hablar en un minuto, ¿no? Entonces, él ya había quedado sordo y su inseguridad, algo que lo tenía ahí, amedrentado o en una situación totalmente incómoda para él, pues esa seguridad tartamudeaba, esto es, hablaba entrecortadamente y repitiendo sílabas, palabras y no abría bien su boca, o sea, algo estaba aconteciendo en él. Pero vino Jesús, obró de la forma que él decidió hacerlo y operó el milagro. Ahora, si somos observadores, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando sanó una y otra vez, lo hizo de forma diferente. Y esto nos debe de llevar a que Dios hace las cosas de forma diferente en las personas. O sea,
No son recetas de cocina, como decir, no, es que yo hice esto y Dios te va a escuchar. Y yo hice esto y no son recetas de cocina. Dios va a actuar según su soberanía, según su voluntad perfecta, de la forma que Él quiera, y va a ser diferente en todos, o puede ser diferente en todos. No son recetas de repetibles, pues, y aquí lo estamos testificando. Lo estamos testificando. Y en este caso, pues, a este sordo le abrió los oídos, y lo único que está demostrándonos, iglesia, hermanos, es que por medio del Hijo, por medio de Cristo, el Padre va a manifestar su amor, su misericordia, su bondad, su bendición a toda la humanidad. Solo, única y exclusivamente Cristo es la llave para acceder al Padre Celestial. Si tenemos a Cristo y reconocemos que Cristo es el Señor, entonces tenemos la vida eterna que ofrece el Padre Celestial. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay absolutamente nada. Termino con esto. Sabemos, esto es indiscutible, sabemos que Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor, y que por medio de Él es el lavamiento de los pecados en su sacrificio, y que Jesucristo es el único camino al Padre. Eso, como le digo, es indiscutible. Sin embargo, o sea, vamos a decir, ya establecimos eso, ya es lo correcto y ya lo conocemos en nuestro corazón y lo atesoramos en nuestro corazón. Bueno, antes de realizar esta obra o la obra redentora en la cruz del Calvario, aconteció todo lo que estamos leyendo en los evangelios, ¿sí? Todo lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz? Vino a romper esquemas, vino a romper tradiciones, vino a romper costumbres, vino a romper con la discriminación que los religiosos habían establecido y que desviaban el corazón del ser humano, y en consecuencia pensaban que estaban viviendo en la voluntad de Dios, pero cada día estaban más alejados de Él. Vino el Señor Jesucristo, pues, a establecer el orden. Vino el Señor Jesucristo a volver a la gente al camino verdadero y genuino de Dios. Muchos regresaron al camino, muchos conocieron el camino, pero muchos rechazaron el camino y crucificaron al Señor Jesucristo. Eso es lo que aprendemos hoy en este día en Marcos capítulo 7. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, iglesia.